Ser precisos. ¿Cómo estás, Ángel Verdugo? Buenos días. Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Y la verdad es que debo decir que si bien estoy bien, así, físicamente, espero conservarme hace un tiempo más, pero en lo que se refiere a ver el país para los próximos meses, ni siquiera años, no estaría tan bien. Mira, ¿Qué te preocupa? ¿qué me preocupa? Veo yo una falta de seriedad mínima en quienes rodean hoy a López, empezando por él. Las ocurrencias en la gobernación no terminan bien, Pascal. Mira, vamos a empezar en sentido inverso al tiempo. De repente la ocurrencia donde Esteban Moctezuma presume, voy a ser el primero y a partir del 1 de diciembre voy a estar despachando en Puebla. Veamos las cuestiones más elementales. ¿Con qué partida presupuestal va a pagar los gastos que va a generar durante ese mes el llevarse a cuántas personas te gusta que se lleve un secretario para despachar normalmente? A ver, yo no creo 15 o 20 personas. Sí, pero yo no creo que ninguna de las medidas que han anunciado se pueda aplicar antes de pues marzo antes del o 1 de abril. enero, ¿no? No. Cuando una vez que haya presupuesto, pues, ¿no? Efectivamente. Es Sí. decir, entonces cae Porque- eso en la demagogia. Ahora, el otro problema es que insisten en equiparar desconcentración con descentralización. Cuando el proceso de descentralización educativa con el presidente Zedillo se dio, no se movió un empleado de la SEP. Continuó la estructura. ¿Por qué? Porque descentralizar, repito, son entregar funciones a otra instancia. Pero bueno, esa es una ocurrencia. A ver, tú que has trabajado en el sector público, te preguntaría esto. ¿Qué porcentaje de los empleados del gobierno federal trabajan fuera de la Ciudad de México? ¿Qué del sector federal? De del la sector Administración Pública De la Federal. Administración Pública Federal, así a grosso modo no creo que sea más del 10%. Y se me hace mucho, el 10%. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando básicamente de las delegaciones federales. Pero sí es mucha gente, ¿no? Pues el 10% estaríamos hablando de 100, 120 mil personas, más o menos. Claro, si tú lo ves en un estado aislado, pues serán que 5,000 acá, 8,000 acá, etcétera, ¿no? Porque normalmente... No, es que me pregunto qué va a pasar cuando desaparezcan las delegaciones. Y no, es decir, No sé van a que desaparecer. sé que ha habido muchos abusos, pero ¿qué va a pasar con toda la gente que 100,000, digamos que sean 100,000. No va a desaparecer. Ahí es donde está otra de las ocurrencias. Cuando tú tienes a estos... Bueno, ya dijeron que sí. Al nuevo... Ahorita vamos a ver. Ok. O sea, vamos a ver qué significa desaparecer una delegación federal. Sí. Desaparecer una delegación federal significaría entregarle al gobierno estatal una serie de funciones que ahorita realiza el gobierno federal. Que no estaría mal, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, un acuerdo con un ¿Quién gobierno sabe? estatal. El problema es que al ser recursos federales, es materia federal supervisar, entregarlos, etcétera. Pero vamos a suponer que haces todas las reformas y le entregas esa función al gobierno estatal en alguna de las áreas o creas algo. Eso sería una verdadera descentralización. Sí. En ese momento a ese personal lo tendrías que liquidar. Si el gobierno estatal decide contratar a uno que otro, o a todos, o a la mitad, eso ya será materia Pero sí habría soberana. que liquidarlos. Efectivamente. Pero ¿qué O es sea, lo que necesitas una partida para liquidar. Efectivamente. Pero ¿qué va a pasar aquí, Pascal? Tú tienes 16, 18 delegaciones federales. Son 18 las secretarías. Bueno, tienes tú sus delegaciones federales. Si vas a poner a un prefecto, a un jefe político, como se quiera llamar, ese señor va a crear una burocracia a su alrededor. 4, 5, 10, lo que tú quieras y mandes. Pero para realizar las funciones que realizan aquellas 18 delegaciones, las va a juntar en una entidad donde él va a ser el que va a mandar. De tal manera que al no haber delegación de funciones, por lo tanto, no hay descentralización. Lo que va a haber es concentrar 18 o 16 áreas dispersas, cada una con su estructura propia,
las vas a juntar, que habrá ciertas redundancias, pero los vas a acomodar. La burocracia tiene un principio de supervivencia que ni las cucarachas ante una cuestión hecatombe atómica, pues, es decir, la burocracia tiene, bueno, esto ya ha sido estudiado desde hace la burocracia, una clase ociosa, etcétera. Entonces, pensar, porque además una gran parte de esos trabajadores son de base y son inamovibles, no puedes tocarlos. Entonces, ¿Qué porcentaje dirías? En esas delegaciones, yo creo que un 80%. Ajá. ¿Y en general en la burocracia? Y en general yo creo que en la burocracia estaremos hablando quizá también de un 70-80% de base. Entonces, es poco el espacio que tienes para ahorrar en eso. Para ahorrar, salvo que generes tú un programa de retiro voluntario en condiciones muy atractivas y que las personas decidieran acogerse a ese beneficio. Por ejemplo, si alguien requiere 30 o 35 años y tiene 20 y le dices, órale, te doy el retiro anticipado, le das un bono, etcétera, y él podría ocuparse en alguna otra actividad posteriormente. Pero en tanto no generes un programa como ese, pues la burocracia va a decir, yo no me muevo de aquí. Ya lo dijo Joel Ayala, el secretario general de la FECHE, dijo, nos tienen que garantizar vivienda, escuelas, etcétera. Y una cantidad de cosas que se antoja increíble, pues simplemente es una posición política. Pero otra vez llegamos a la preocupación. Se está planteando una desconcentración sin el menor análisis de por qué ahí y por qué no en otra parte. A mí me tocó, por razones de edad simplemente, ver y seguir el proceso de descentralización del INEGI, por ejemplo. Se analizaron... El envío a Aguascalientes. Así es, un conjunto inmenso de ciudades a ver cuál era la que representaba las mejores opciones, las mejores alternativas. Al final de cuentas, quedó Aguascalientes. En aquel entonces el INEGI, si mal no recuerdo, tenía entre 700, 850, era todo el personal del INEGI. Y fue un problemón. La gente que conozca Aguascalientes y que conozca las instalaciones del INEGI, prácticamente son 2 manzanas. Es lo que es el INEGI en Aguascalientes. Ahora, aquí el INEGI tiene un edificio, no me atrevería a decir qué porcentaje trabaja aquí, pero tiene un edificio... ¿En Insurgentes o dónde? Hay uno en Insurgentes y otro en Patriotismo, ¿no? Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que hay áreas que tiene aquí el director o jefe del INEGI, el presidente del INEGI, tiene que estar viniendo a reuniones... A eso me refería, que finalmente cuando decides sacar, es decir, me voy a referir al caso específico del INEGI, lo decides mover a Aguascalientes, pero en realidad no puedes dejar de tener una estructura importante aquí. Bueno, y te lo pongo más fácil, Pascal, para tratar de aplicar el sentido común. Si efectivamente esa fuera la solución, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no lo saca de Washington? ¿Por qué el gobierno de Canadá? Ahí sí me la sé porque he estado estudiando el tema. Bueno, 85% de la burocracia federal está fuera. Sí, pero está fuera desde tiempo inmemorial. Claro, en sedes regionales. Así es. Sí, casi siempre son entre 5 y 16, pero normalmente son 10. Bien, pero hay esto. 10 ciudades. Está desde tiempo inmemorial. Sí. El arreglo burocrático que se crea en Estados Unidos, desde un principio así estuvo. Tú que conoces bien la historia de Estados Unidos, el resentimiento hacia la centralización, a ese pantano en Washington, ha existido históricamente. Claro. Pero si tú te vas a París, a Francia, que es un estado centralista como el nuestro, pues prácticamente todos están dentro de... Es más... Qué interesante que lo digas, porque vaya, no es una idea original mía, pero somos un país centralista disfrazado de federalista. Efectivamente. Sí. Eso es lo que somos. Eso es lo que... Desde 1824. Efectivamente. Entonces, cuando de repente salen con esto, también eso me preocupa. ¿Qué me preocupa también, Pascal? Estas declaraciones de gasto y que no exprese una sola opinión el doctor Ursúa. Cuando de repente dice la jovencita esta que potencialmente estará al frente de la Secretaría del Trabajo, y el programa más importante social será el de los jóvenes, 110 mil millones de pesos, y a partir de enero vamos a empezar a darlos. Y dices tú, a ver, a partir del 2 o 3 de enero, del primer día hábil,
un programa que solamente existe verbalmente, que no tiene reglas de operación, que no se han definido los requisitos que debe cumplir aquel que va a recibir recursos públicos, no importa la cantidad que vaya a recibir. Aunque lo que han anunciado son términos generales, ¿no? Ayer ya dijeron, a partir del 1 de enero empiezan a chillarle el billete. Y a los adultos mayores el doble. Espérenme. Es decir, por burocracia o no, el sector público mexicano no funciona con esa celeridad. Entonces, pero vayamos en el caso de los ninis y en el otro caso de las becas. ¿Ya tienen el censo? ¿Ya tienen establecidos cuáles son los requisitos a cumplir? Por ejemplo, los ninis, ¿habrá un rango de edad? Y si hay un nini de 40 años, ¿le vas a dar? Es decir, creo que hay una convención de que la juventud se termina a los 29, ¿no? Sí, pero, de acuerdo, pero eso es una convención. Cuando tú estás hablando de entregar recursos públicos, no valen las convenciones, vale. Y eso tarda, porque ese reglamento, esas reglas de operación del programa, y sobre todo, quien lo autoriza, la Auditoría Superior de la Federación, etcétera. Es decir, esas son las cosas que me preocupan porque revelan irresponsabilidad, frivolidad, y lo más preocupante de todos, que el responsable de los dineros no ha dicho una sola palabra, Pascal. ¿Qué quiere decir? Que cada quien está jalando por su lado. ¿Cuál es la posición de la señora Sánchez Cordero? Era para que le dijeran, señores, a ver, cálmense, cállense y pónganse a estudiar esto y coordínense con fulano para ver cómo entramos. Porque lo que hemos visto hasta ahorita, Pascal, son puras declaraciones frívolas y ocurrencias como la última de Esteban Moctezuma. Eso me preocupa. Bueno, Ángel, pues lo seguiremos conversando. Buena semana. Igualmente, y aquí nos vemos mañana. Aquí nos vemos mañana. Gracias, Ángel Verdugo.